Pues buenas tardes a todos, bendiciones, hermanos. Siempre digo que no hay mejor lugar para nosotros estar que estar ¿dónde? En la iglesia, ¿verdad? La Biblia dice, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Estaba, hermano, esta semana, entre tantas cosas, ¿verdad?, que estamos realizando, orando, pidiéndole a Dios para traer el mensaje de este domingo. Y me hice una foto de ustedes en la mente, ¿verdad?, cuando estaba orando, y sentí de parte de Dios, habla de esto. Y entonces lo que vamos a compartir hoy es de parte del Espíritu Santo, así que usted, ¿verdad?, porque Dios lo ha puesto en mi corazón para compartirle a cada uno. Amén. Y estoy seguro que cada vez que alguien se para aquí ha orado y también viene de parte de nuestro Dios. Amén. El mensaje se llama Restaurados para servir. La restauración del hombre por Dios es el proceso divino de donde Dios sana, donde Dios perdona, donde Dios obra de una manera tan especial en cada uno de nosotros, ¿verdad? Que cuando estamos rotos, quebrados, cuando estamos mal, Él viene con su gran amor, con su misericordia, nos levanta, nos toma, ¿verdad? Y nos ayuda, porque ese es nuestro Dios. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios que restaura, que bendice, que hace volver a nuestro estado original, ¿verdad?, la condición del hombre, porque Dios quiere que nosotros nos vaya bien y que seamos bendecidos. Ahora, dicho esto, hermano, la restauración no es solo para coleccionar personas, ¿verdad?, y decir, bueno, este está restaurado, vamos para allá, este está restaurado, vamos para allá, este está restaurado, no. ¿Restaurado para qué? Para servir, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros somos restaurados, cuando Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros, lo hace con un propósito, ¿verdad? El propósito no es para que solamente nos quedemos allí, sino para que nosotros podamos ir más allá y poder servirle a ese Dios maravilloso. Amén. Y por eso vamos a ver 3 ejemplos de personas que fueron restauradas y sirvieron a Dios. Hay muchos, ¿verdad? Pero lo primero que quiero mostrarte está en Lucas capítulo 18, el versículo que leímos. Como todos saben, este versículo corresponde a un día que el Señor Jesús entró en la sinagoga, un día sábado, y se le permitió leer la Escritura. Y él tomó el pergamino y abrió aquel pergamino donde citaba al profeta Isaías. El profeta Isaías había existido 720 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Y si todos recordamos, Isaías capítulo 60, versículo 1, 61:1 dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido Jehová, y todo lo que tiene que ver con este versículo. Eso fue profetizado en aquel entonces. Pero ahora el Señor, nuestro Señor Jesucristo, está en la sinagoga, está de pie delante de toda aquella gente, delante de los fariseos, del Sanedrín, de todas aquellas personas que conocían la ley. Y cuando Él abre y dice, lee este versículo y dice, hoy, agrega esto, hoy se ha cumplido esta palabra. Él estaba diciendo, hoy se ha materializado esa promesa de Isaías, ahora se ha hecho presente, ahora el Señor estaba allí y Él venía con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? El propósito dice, lo define el versículo, dice el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, dice el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Me ha enviado para qué? Para sanar a quienes, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Prácticamente el Señor Jesucristo estaba diciendo en aquel momento, yo he venido a restaurar la humanidad. Yo he venido a que los oprimidos, a los que están mal, a los que están quebrantados de corazón, van a ser restaurados por nuestro Dios. Entonces, lo primero que quiero, hermano, antes de entrar en el mensaje de lleno, es que comprendamos que tenemos un Dios que restaura.
Voy a volverlo a repetir. Tenemos un Dios que restaura. Ahora, quiero que veamos Salmo 147.3. Si lo tienen allí. Salmo 147.3 dice así, hermano. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Escuche bien, voy a volverlo a repetir porque lo vamos a usar mucho este versículo en todo el mensaje. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Voy a volverlo a repetir. Vamos a repetirlo 3 veces para que no se nos olvide. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Una vez más. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Por último, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén. Ahora sí, hermano, vamos entonces a entrar en el mensaje y vamos a ver 3 ejemplos de 3 personas que fueron restauradas y que no se quedaron solamente en la restauración, sino que sirvieron a Dios. Yo creo, hermano, que aquí habemos personas que Dios ha restaurado. Ay, Dios. A ver, yo creo que aquí hay personas que hemos sido restaurados por el Señor. Amén. Ahora, la pregunta es esta. ¿Le estamos sirviendo a Dios con ese agradecimiento por habernos restaurado? No me responda. Ok, a eso nos reservamos. Ok. Ahora, vamos a ver el ejemplo de David. David era un hombre con el corazón conforme al de Dios. Era un rey. Era un hombre que había servido a Dios. Por ejemplo, él venció al gigante, él venció a Goliat. Y ese servicio o ese trabajo que él hizo trajo bendición a la nación de Israel. Cuando venció a los gigantes, cuando venció a los filisteos y todo aquello. Pero David fue creciendo a un punto que después, cuando venían las batallas, él se quedaba en su casa. Estaba en el palacio y dice la Biblia que un día estaba paseando por el balcón de su palacio y vio ¿a quién? A una mujer que estaba desnuda. Y aquel hombre fue tentado y dice la Biblia que él mandó a llamar a aquella mujer y todos conocemos la historia, ¿verdad? Que estuvo con aquella mujer, luego mandó a asesinar al esposo de aquella mujer que fue Urías Eteo. Y aquel hombre con el corazón conforme al de Dios, aquel hombre que había servido a Dios, aquel hombre cual Dios lo había encumbrado y ya era rey, de repente fue quebrado, fue roto, de repente fue confrontado y cayó. Hubo una caída de parte de David. Y luego viene el profeta Natán y le amonesta, y todos conocemos la historia, ¿verdad? Cuando Natán le amonesta a David. Pero el día que David es amonestado, dice la Biblia que él cayó en tierra y él duró 7 días allí en ese suelo, sin comer, sin beber, porque él estaba, ¿cómo estaba? Roto. Él estaba quebrantado. Él había caído. Él estaba mal espiritualmente. Y él estaba allí en ayuna y en oración porque él estaba orando a Dios para que Dios perdonara sus pecados y para que también sanara y le perdonara la vida al hijo que estaba recién nacido. Pero vemos que Dios, ¿verdad? Es un juez justo y vemos que aquel niño murió y luego David se levanta. Pero lo más impresionante, hermano, de la historia de David es que David en el Salmo 51 experimenta un arrepentimiento de corazón y viene a Dios para él ser restaurado. Y eso es lo que vamos a ver. Salmo 51, versículo 1, ¿verdad? Donde David es restaurado. Dice la Biblia allí en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a las multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, decía David, y mi pecado está siempre delante de mí.
Dice el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. Ahora dice el versículo siguiente, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me ha concebido mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, mira la actitud de David, decía, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Ahora vamos a parar un momento allí. Como dice el Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Qué hace Dios? Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. David está quebrantado. David está de rodillas. David está caído. David está mal. Pero él está con una actitud de arrepentimiento y le está implorando a Dios, purifícame, lávame, quita de mí este pecado. No quiero estar mal así. Y yo estoy seguro, hermano, que muchos de nosotros no queremos estar rotos. Muchos de nosotros no queremos estar mal. David había sido usado por Dios, había servido a Dios, había ganado grandes conquistas, había matado al filisteo, había matado 100 filisteos en una noche. ¿Sabía que David mató 100 filisteos en una noche con su espada? Era un hombre valiente, pero había caído por el pecado. Y estaba allí, pero conocía que Dios sana al quebrantado y también que Dios puede vendar las heridas de las personas que están caídas. Y por eso estaba clamando a Dios, hermano, y le estaba pidiendo misericordia a Dios. ¿Y sabes qué, hermano? Dios es un Dios de misericordia. Así como dijo el Señor Jesucristo cuando abrió el pergamino, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová para ayudar, para sanar, para pregonar la libertad a los cautivos, para ayudar a los que están quebrantados de corazón. Para eso ha venido nuestro Señor. Amén. Pero vemos, hermano, más adelante en el versículo 10, vamos a adelantar al versículo 10, que luego, hermano, que David es restaurado, él le decía esto a Dios, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Y qué le decía? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero ahora él estaba pidiendo una restauración, que Dios lo volviera nuevamente a levantar con un propósito. Y eso es a lo que nosotros queremos llegar en esta tarde. ¿Cómo se llama el mensaje? Restaurados, ¿para qué? Para servir. No restaurado para vivir cómodo en un palacio, no. Restaurado para servir. David había cambiado el chip. David estaba cambiando su corazón. Y él estaba diciendo, Señor, dame una oportunidad. Dame otra oportunidad de levantarme. Quiero restaurar esa comunión que antes tenía contigo. Porque Dios se había apartado de David. Mira lo que dice. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice el versículo 11. No me eches de delante de ti, decía. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él conocía lo que era que el Espíritu se apartara de alguien, porque él había visto a Saúl. Cuando Saúl enloqueció, dice la Biblia que el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Y Saúl había enloquecido. Y una cosa estaba pidiendo David, diciéndole, Señor, no te apartes de mí. Señor, que tu Espíritu no se quite de mí. Restáurame. Y eso nosotros tenemos que pedírselo a Dios, hermano. Él estaba pidiendo una restauración de la comunión con Dios. Y tal vez aquí, hermano, dentro de este grupo de personas, habemos personas que tenemos áreas en nuestra vida que necesitamos restaurar o que Dios necesita restaurar.
para poder volvernos a esa comunión íntima con el Señor. Y mira lo que dice, hermano, el versículo siguiente. Su restauración iba a venir. Él le decía, vuélveme el gozo de tu salvación. Oh, hermano, la vida había perdido su gozo. Y el gozo del Señor, nuestra fortaleza, es. Había perdido el gozo y él decía, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y aquella restauración que él estaba pidiendo, la hacía con un propósito. Él decía en el versículo 13, mira, entonces, ¿qué decía? Enseñaré a los transgresores tu camino. Si tú me das una oportunidad, si tu espíritu vuelve a mí, si mi gozo vuelve a mí, yo me levantaré, seré restaurado, pero no para quedarme sentado en una silla, no para pasearme en el palacio. Tendré un propósito, enseñaré a los transgresores tu camino, te serviré. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, hermano, que nosotros seamos restaurados, que Dios quiere sanar las heridas que hay en la vida de cada uno de nosotros. Pero que cuando nosotros ya estemos aquí y seamos sanados, no solamente nos quedemos allí sin agradecimiento y sin servicio a Dios, sino que por agradecimiento y por amor al que nos ha restaurado, nosotros vayamos a buscar a otros heridos que hay en la calle, hermano. Porque hay personas en este mundo, en esta isla, que están quebrantadas, que están heridas, que Satanás ha hecho estrago. Hay matrimonios que están al borde de la separación. Hay personas con deseo de quitarse la vida. Hay gente sumergida en la droga que necesitan restauración de parte de Dios. Usted y yo, gracias al Señor, estamos aquí en el redil hoy. Y Él nos ha sanado. Amén. Pero luego de la sanación, no podemos quedarnos con esa sanación y ser egoístas, sino enseñarle a los demás a buscar ese camino para que ellos vengan a Cristo y puedan ser restaurados también. Amén. Como dice el Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Cuántas heridas no ha sanado el Señor en nuestras vidas? ¿Cuántas vendas no hay en nosotros, hermano? Porque Dios ha tenido misericordia de ti y de mí. Pero no es para que nosotros alardemos, ¿verdad? Y digamos qué buenos somos, sino restaurados para servir. Amén. Y vemos el ejemplo que David, Dios lo levantó y él le sirvió al Señor. Amén. Ahora vamos a ver otro ejemplo, hermano. Y este ejemplo es muy conocido. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero vamos a ver el ejemplo de Pedro. Dice la Biblia, hermano, que el apóstol Pedro estaba la noche que fue apresado nuestro Señor Jesucristo. Cuando llevaron al Señor ante las autoridades y ante todo el juicio que le estaban haciendo, una persona se le acercó a Pedro y le dice, este es uno de los discípulos del Señor. ¿Y sabe qué hizo Pedro? No, yo no soy discípulo del Señor. Y después se apartó y se sentó por allá en una fogata para calentarse y otra mujer lo descubrió y dijo, este es uno de los discípulos de Jesucristo. Y cuando él vio la presión de grupo y aquello, ¿verdad? Dice la Biblia que volvió a negar a Cristo y comenzó a maldecir, a decir palabrotas para como identificarse con ellos. Estaba pecando con el Señor allí. Y el Señor estaba cerca. Escuche bien, el Señor estaba allí cerca. Y luego le preguntan la tercera vez,
tú eres uno de ellos. Tú eres un cristiano que va a la iglesia de los llanos. No, fue que me invitaron, pero no. Estoy ahí porque a veces dan desayunos solidarios los miércoles. Pero sabes, hermano, Pedro cuando negó la tercera vez al Señor, él había caminado por 3 años con el Señor. Él estaba de alguna manera fortalecido en Cristo. Pero llegó un momento donde cayó, como lo puede pasar a usted y como le puede pasar a mí. Y dice la Biblia, hermano, allí en Lucas, capítulo 22, versículos 61 y 62. Entonces, dice la Biblia, vuelto al Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y dice el versículo 62, y Pedro saliendo fuera, ¿qué le sucedió? Lloró amargamente. Pero como dice el Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Qué necesitaba Pedro ahora en este momento? Un restaurador. Amén. Y ese señor que se había volteado porque estaba cerca, dice que cuando se volteó lo miró profundamente a los ojos. Y cuando Pedro se dio cuenta que había negado a su Señor, dice la Biblia que salió fuera y lloró amargamente. He negado al Señor, he negado a Cristo. Había caído una vez más, hermano. Pero como el versículo de Lucas 4:18 que leímos dice, el Espíritu del Señor está ¿sobre quién? Sobre Jesús, ¿verdad? Y me ha enviado Dios ¿a qué? A levantar a los quebrantados. Él no puede traicionarse a sí mismo. Aunque lo estaba negando a él mismo, el mismo que él estaba negando, era el mismo que lo iba a levantar. Y eso es lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Que Cristo, aunque nosotros le hayamos negado 3 veces, y usted dirá, hermano, no, ¿cómo va a creer? Yo no he negado a Cristo. Sí lo hemos negado. Sí le hemos fallado. Y tal vez hemos llorado amargamente, hermano. Tal vez nadie sabe aquí lo que tú has llorado. Tal vez la gente no sabe cuánto dolor hay en el corazón en ti, hermano. Pero te tengo una buena noticia, hermano, amigo que estás acá. El Señor está con nosotros aquí. Y dice la Biblia en el Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Pedro estaba quebrantado, Pedro estaba llorando amargamente, incluso se fue. Y cuando se fue, hermano, se fue y él no quiso saber nada ya del Señor, estaba lejos. Dice la Biblia en el libro de Juan que él tomó su barca y se fue a hacer el oficio que él hacía antes. Él era pescador y dijo, bueno, me voy a pescar otra vez. Pero cuando él estaba pescando, hermano, se llevó un grupo de personas que estaban de alguna manera como desanimadas. ¿Sabes que Pedro, cuando estaba en la barca allí, estaba como alejándose de Cristo? Pero dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 20, que Jesús llegó a la orilla de la playa. Amén. Y que cuando Juan ve a Pedro, al Señor Jesucristo, dice, es el Señor. ¿Sabe qué hace Pedro, hermano? Se lanza al agua. ¿Sabe por qué se lanza al agua? Porque él estaba desnudo y sentía vergüenza con Dios. Lo había negado 3 veces. Y él estaba allí alejado de alguna forma del Señor. Pero Dios es un Dios que sana a los quebrantados de corazón y que hace y venda sus heridas. Se le acercó a Pedro, incluso le dice, ¿tenés algo que comer? Y él dice, no hemos pecado nada. El Señor
tenía peces allí en la orilla y le dio de alimento, porque eso hace el Señor, buscarnos, rescatarnos, restaurarnos, darnos de comer, acercarse nuevamente a nosotros, hermano. Porque Dios es un Dios de misericordia, Cristo es un Dios de misericordia, hermano. Y que cuando nosotros queremos, de alguna manera le hemos fallado, queremos alejarnos, aunque quisiéramos irnos de este mundo, no podríamos irnos, hermano, porque el Señor nos buscaría y nos amaría igualmente, hermano. Nos restauraría. Y por eso el Señor, hermano, se acercó nuevamente a Pedro. Y mira lo que le dice allí, hermano, en Pedro, en Juan capítulo 20, hermano. Dice que cuando se le acercó a Pedro, capítulo 21, versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, ¿qué le dijo? Apacientas mis corderos. El Señor Jesús le preguntó a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Y esa palabra amor es ágape en el original. Ágape, que es un amor sacrificial, es un amor de entrega. ¿Y sabes con qué le responde Pedro? Con el amor fileo, el amor, la siguiente palabra que dice: tú sabes que te amo. Y la palabra amo allí de Pedro es fileo, como prácticamente diciendo: Señor, tú sabes que yo te quiero. Dios no quiere que usted lo quiera. Dios no quiere que yo lo quiera. Él quiere que yo lo ame. Amén. Y por eso le dice: yo no quiero que tú me quieras. Yo quiero que tú me ames. Y por eso le vuelve a preguntar la segunda vez: Pedro, ¿tú me amas? Y él le dice: Señor, tú sabes que te amo. Y él le dice: apacienta mis corderos. Y dice la Biblia que le preguntó la tercera vez y tal vez se recordó que lo había negado 3 veces. Y cuando la tercera vez le pregunta al Señor: Pedro, ¿me amas? Él le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces el Señor le dijo: pues apacientas mis ovejas. ¿Qué estaba haciendo el Señor en esa barca o en esa playa? Él estaba restaurando a Pedro. Él estaba volviendo la confianza a Pedro. Él estaba buscando a Pedro porque sabía que Pedro era un hombre que él iba a usar para el propósito de la iglesia. Y él tenía que restaurarle, él tenía que levantarle. Incluso, si usted lee el siguiente versículo, él le dijo: cuando tú eras niño, te vestía e ibas a donde quiera, pero cuando ya seas grande, te vestirán y te tomarán de la mano y te llevarán a donde tú no quieras, dándole a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios. Diciéndole: te voy a restaurar de tal manera que me vas a servir y va a ser tan grande el servicio que tú vas a hacer que tú morirás por mí. Oh, hermanos, que nosotros seamos restaurados y que tomemos un servicio que tendríamos que entregar nuestra vida por el Señor. Eso sería maravilloso, hermano. Amén. Yo no sé si usted ve el punto de Pedro, pero Dios estaba levantando a Pedro. ¿Por qué? Porque Él sana a los quebrantados de corazón y el que hace venda sus heridas. Porque Dios, cuando ve a uno de sus hijos, cuando nos ve mal, nos busca. Y busca la forma de levantarnos, hermano. ¿Para qué? Para que nosotros en la restauración miremos a Cristo y digamos: Señor, en agradecimiento moriré por ti, entregaré mi vida por ti. A Pedro le tocó morir por el Señor más adelante. Pero antes de morir por el Señor, Dios lo iba a usar. Y vemos en Hechos capítulo 2, hermano, no sé si está ahí en la pantalla, pero yo lo voy a leer aquí, que Pedro comenzó a predicar el día de Pentecostés, hermano. Y ya no era ese Pedro miedoso, ya no era ese Pedro que estaba
escondido o que sacó la espada para cortarle la oreja a Malco. Era un Pedro renovado, era un Pedro restaurado, era un Pedro que Cristo había buscado y le había sanado sus heridas y que ahora él estaba dispuesto ante miles de personas testificar de Jesús. Oh, hermano, que cada uno de nosotros podamos ver de dónde nos ha levantado el Señor, de dónde nos ha sacado, qué ha hecho Cristo en nuestras vidas, hermano. Y en agradecimiento a Él, usted y yo le digamos: Señor, quiero entregar todo mi vida y todo lo que tengo a ti, Señor. Amén. Necesitamos, hermano, hombres que se han restaurado y que le sirvan a Dios, hermano. Necesitamos mujeres que se levanten y sean restauradas, hermano, y que no se queden con esa restauración solo para sí, sino que digan: Señor, en agradecimiento a lo que tú has hecho en mi vida, yo quiero servirte. Necesitamos jóvenes que le sirvan a Dios, hermano. La Biblia dice que en los jóvenes está ¿qué? La fuerza. Os he puesto a vosotros jóvenes porque sois valientes, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Y necesitamos una generación, hermano, en la iglesia, donde podamos nosotros servir a Dios. Y nos van a preguntar y te van a decir: ¿por qué tú amas a ese Cristo? ¿Por qué tú quieres dar aún tu vida por ese Cristo? Y nuestra respuesta sería: porque Él me sanó cuando yo estaba quebrantado. Y cuando yo estaba herido, Él me salvó y me restauró de una vida de pecado. Por eso, hermano, usted y yo no vengamos a la iglesia solamente a buscar alimento espiritual y ser llenos de Dios y no compartirlo. Vengamos a la iglesia, llenémonos de Dios, pero compartamos la bendición con todos los que la necesitan allá afuera también. Dice la Biblia, hermano, otro ejemplo. Teníamos unos versículos de Pedro, pero no los veo allí, donde Pedro testificó, pero todos conocemos la historia, hermano. Pero hay, hermano, otro ejemplo, y es de las mujeres que le sirvieron al Señor. Una de ellas fue María Magdalena. Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 3. Lucas 8, versículo 1 al 3. Dice la Biblia así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Qué maravilloso, ¿verdad? Que podamos nosotros decir: aconteció que en La Palma recorríamos todas las ciudades y aldeas y predicamos el evangelio del reino de Dios. Amén. Y dice la Biblia que habían ¿cuántos? 12 con él. Pero no solamente habían hombres, sino que había un grupo de mujeres, y dice la Biblia, y algunas mujeres que habían sido ¿qué? Sanadas. ¿Le suena esa palabra? Sanadas. ¿Cuántos han sido sanados por el Señor, hermano? Ay, Dios. A ver, ¿cuántas han sido sanadas por el Señor? ¿Cuántos hemos sido sanados por Dios, hermano? Salmo 143, 7:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y dice la Biblia, María, que se llamaba Magdalena, porque Magdalena era la región de donde era ella, era una región que estaba cerca ahí en el mar de Galilea, de Magdala, y de ahí era María Magdalena. Y muchos, ¿verdad?, confunden a María con la mujer adúltera o con la mujer de Lucas capítulo 7, pero no es la misma María, es María Magdalena. Ahora, ¿por qué es importante María Magdalena? Porque si usted lee en el libro de Juan, las únicas personas que se quedaron en la cruz fue María Magdalena. La mujer cuyo resurrección
experimentó el Señor Jesucristo, estuvo ¿quién? María Magdalena. Ahora, mira lo que dice la Biblia de María Magdalena, de la que habían salido ¿qué? 7 demonios. Había sido restaurada, ¿sí o no? Había sido sanada. La Biblia dice que había sido sanada por el Señor. Habían salido espíritus. Esta mujer tal vez no tuvo vida tranquila, tal vez su vida fue un tormento, habían 7 demonios, quién sabe, y muchas enfermedades, cosas que habían en ella. Pero un día conoció al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que Dios la hizo ¿qué? Libre. Porque conocerán la verdad y la verdad las hará libre. Pero ella fue restaurada, ¿cómo se llama el título de esta predicación? Para servir. No para quedarse en su casa. Dice que Jesús recorría ¿qué? Ciudades, aldeas, iban los 12 con él y había un grupo de mujeres que le hacían arepa, que lo apoyaban, que lo ayunaban, que caminaban con ellos, que oraban. En pocas palabras, le servían a Dios. Mira lo que dice el versículo 3. Dice el versículo 3, Juana, aquí hay una Juana, ¿verdad? Gloria a Dios por la Juana. Mujer de Chuza, intendente de Herodes. ¿Y quién? Susana. Las Susanas son importantes desde el principio, hermano, no solo ahorita en esta temporada, ¿verdad? Había una Susana allá y ahora tenemos una Susana aquí, gloria a Dios por eso, hermano. Mujer de Chuza, pero esta es mujer de Santi, ¿verdad? Susana. Y dice, y otras muchas que, ¿qué dice? Le servían. Ellas fueron sanadas, ellas fueron restauradas, ellas fueron levantadas, liberadas de su demonio, pero ellas no se quedaron en su casa. Ellas le servían al Señor. Y la iglesia, hermano, necesita gente que sea restaurada. Amén. Dios quiere restaurarnos, pero también quiere gente que le sirvan en agradecimiento de esa restauración. ¿Por qué no amar a Jesús, hermano? ¿Por qué no servir a Dios? Dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 8, hermano, que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no os dará con Él también todas las cosas? Si Cristo se entregó en la cruz, si Cristo murió para que usted y yo seamos sanados, por sus llagas fuimos sanados, para darnos libertad, para que usted y yo podamos tener bendición, podamos tener paz en nuestro corazón. ¿Por qué no amarlo? ¿Por qué no seguirle a Él? ¿Por qué no hablar y publicar de Cristo, hermano? Como lo hacían estas personas que fueron restauradas. David fue restaurado y nuevamente el Satanás pensó que había hecho el trabajo y que lo había tumbado. Pero Dios le tenía algo preparado a Satanás. Se equivocó Satanás porque Dios lo volvió a levantar. Y él se le levantó para enseñarle a los transgresores el camino de la verdad. Pedro también le falló a Dios. También lo tumbó, el diablo lo pidió para zarandearlo. Cayó, sí, ciertamente cayó. ¿Y quién no cae, hermano? Muchas veces caemos, pero Pedro fue buscado por el Señor, restaurado nuevamente y luego estuvo dispuesto para servir a Dios, hermano. Y vemos estas mujeres que Jesús sanó. Dice la Biblia literalmente allí, fueron sanadas, porque Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y si usted y yo estamos aquí con alguna área de nuestras vidas que necesita ser restaurada, hoy es el día que usted puede pedirle al Señor y decirle, Señor, yo necesito ser sanado. Tal vez hay algo en tu corazón, tal vez hay algo en tu mente, en tu vida, que tal vez no lo expresa, no lo quieres mostrar porque voy a mostrar debilidad, porque no quiero que se enteren que yo tengo esto. Pero, hermano, nosotros a Dios no podemos esconderle nada. Él conoce cada área de nuestra vida. Él sabe cómo estamos delante de Él. Él sabe que muchas veces estamos a solas y lloramos.
Él sabe que muchas veces estamos a solas, hermano, y hay en nuestro corazón tal vez un vacío. Y Él en esta tarde nos dice, vení a mí, vengamos a Él, porque Él sana a los quebrantados de corazón. ¿Y qué hace? Y venda sus heridas. Dios no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque Él nos ama y Él ve que cada uno de nosotros necesita una restauración. Y que luego que nosotros estemos sanados y restaurados, seamos una potencia para servirle al Señor. Tal vez el enemigo ha hecho estrago en nuestra iglesia y se ha penetrado y ha hecho cosas, ¿verdad? Ha herido a muchos. Pero lo importante que tenemos que saber es que tenemos un Dios de misericordia, sanador, restaurador y que nos levanta para poder servirle. ¿Sabes? Una de las cosas que me impresiona de María Magdalena es que el día que resucitó el Señor, la primera que se pudo ver allí al Señor fue María. Y la primera que anunció la resurrección de Jesús a sus hermanos fue María. Una mujer que en aquel entonces nadie daba medio por ella. Nadie daba ni un peso por ella. Pero Cristo sí la vio. Cristo la amó. Cristo la liberó y Cristo la usó. Que de nosotros se pueda decir también, Cristo me amó, Cristo me buscó, Cristo me restauró y Cristo me usó también. Es necesario, hermano, que cada uno de nosotros podamos entender que somos restaurados para servirle a Él. Amén. Vamos a repetir el Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Todos con sus ojos cerrados y cabezas inclinadas. Vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso. Señor, gracias. Gracias porque estás aquí con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú ves el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Esta iglesia que está aquí, Señor, somos tuyos, Señor. Te pertenecemos, Padre. Y yo soy el primero que levanto mi mano y te digo, Señor, yo necesito, Señor, de ti. Necesito ser restaurado. Necesito que tú me ayudes cada día, Señor. Porque así como Pedro falló, muchas veces fallamos nosotros, Señor. Porque así como David, siendo un hombre con el corazón conforme al de Dios, falló, cayó. Pero pudo levantarse, Señor. Así también nosotros. Oh Dios, levántanos, Padre. Restáuranos, Señor. Perdónanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de cada uno de los que estamos acá, Padre. Mira el corazón de cada una de las personas, Padre. Bendíceles, Señor. Tú eres el pastor de esta iglesia. Tú conoces el corazón de cada uno de ellos, Padre. Tú sabes lo que cada uno de nosotros está pasando. Tal vez yo no lo pueda ver, Señor, pero tú sí lo ves. Y tú en esta tarde le dices, hijo, hija, yo sano los corazones quebrantados y yo vendo tus heridas. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a servirte. Ayúdanos, Señor, a amarte. Vemos el ejemplo de estas mujeres, Señor, que fueron liberadas, que fueron sanadas y que servían con amor, con denuedo, con pasión, Padre, en agradecimiento, Señor, por lo que tú hiciste en su vida, Señor. Te ruego, Padre, que cada uno de nosotros, Señor, en agradecimiento de lo que has hecho en nosotros, podamos servirte y amarte. Tal vez hay personas acá que aún no tienen a Cristo en su corazón y que están rotos y que la vida le ha tratado mal y que no saben cómo buscar esa restauración. Pues déjame decirte algo, amigo, amiga. Cristo
está aquí con nosotros en esta tarde. Y Él te dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. Acércate a Él, dale tu corazón a Dios. Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo cenaré con Él y Él conmigo. Y si tal vez te da cosa levantar tu mano y pasar a este lugar, quiero que hagas una oración y le digas, Señor, perdóname. Señor Jesús, ayúdame. Señor, yo reconozco que he pecado y que necesito tu restauración en mi vida. Y la primera restauración que necesito es ser salvo de toda condenación. Y reconozco que tú eres el único que me puede salvar, que eres el único que me puede dar salvación y vida eterna, que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Señor, toca los corazones de estas personas, Padre. Yo no lo puedo hacer, Señor, pero tu Santo Espíritu sí lo puede hacer. Te lo pedimos, Señor, en el glorioso y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Dios le bendiga, hermano.